Jóvenes, pues vamos a seguir con los temas del curso, no hay de otra. Ya en las clases pasadas habíamos platicado, haciendo un resumen rapidísimo, habíamos platicado de los antecedentes de la química analítica, vimos un poco de cuál es la filosofía que persigue esta rama de la química, cuál es su diferencia con el análisis químico, pudimos dar una definición de los dos. También platicamos de los campos de aplicación que hay para esta rama de la química y también platicamos de cuáles son las fuentes de información que ustedes tienen disponibles dependiendo del tipo de conocimiento que quieren adquirir. De hecho, cuando ustedes hacen una investigación científica, lo primero que uno hace es una investigación bibliográfica a conciencia para que uno pueda armar un marco teórico, para que uno pueda armar antecedentes y uno conozca las bases de lo que quiere trabajar, qué se ha hecho recientemente de lo que uno quiere atacar, del problema que quiere resolver, y entonces ahí nos vamos a dar cuenta de cuál es lo novedoso que nosotros tenemos que ofrecer a la ciencia. Y bueno, una vez que hemos pasado por estas etapas, ahora venimos, ahora sí, a trabajar al laboratorio. Y en este sentido, el químico analítico sigue una serie de etapas que llamamos el proceso analítico. Y bueno, justo vamos a empezar a describir todo este trabajo que hacemos en el laboratorio. Y antes de eso tenemos ahora sí que identificar a los dos grandes tipos de química analítica que yo puedo trabajar. La química analítica que llamamos cualitativa, que es aquella que se encarga de determinar la naturaleza o la clase de constituyentes que integran una sustancia, y la realidad es que no hay necesidad de cuantificarlos. Entonces digamos que en esta química analítica nosotros como científicos nos estamos echando un clavado directamente en la intimidad, en la matriz de la muestra que queremos analizar, desde el punto de vista molecular, atómico, tratar de sacarle toda la información, todas las características, todas las propiedades, todo el comportamiento de esta muestra para poder conocer la profundidad y ya con ese conocimiento pues pasar a otra etapa o a otro nivel que puede ser una aplicación o puede ser incluso la siguiente etapa de la química analítica, que es la etapa cuantitativa. La química analítica cuantitativa, ahora sí, es aquella que determina la cantidad en que se encuentran presentes los diferentes componentes de una muestra dada de determinada sustancia. Y lo general es que nosotros pasemos primero por el análisis cualitativo, conozcamos al enemigo, conozcamos a quién nos estamos enfrentando y luego hagamos la estrategia cuantitativa ya con ese conocimiento. Y precisamente de esto que les estoy hablando, pues está, como al final de cuentas somos científicos, todo lo que hacemos está pegado a lo que es el método científico, este método que seguramente muchas veces se los han platicado y se los han presentado. Y bueno, precisamente la etapa de nosotros como analíticos en el laboratorio, pues va muy apegada a lo que es el método científico. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros podemos identificar algunas etapas que tenemos que seguir, que normalmente se siguen como un protocolo, que es lo que llamamos el proceso analítico. Ahora, no significa que nosotros tengamos como químicos analíticos que seguir al pie de la letra todas las etapas que integran el proceso analítico. De hecho, en la época actual, lo que pide la industria o lo que piden incluso aplicaciones como en medicina es que los análisis se hagan rápido y bueno, sobre todo en la industria que sean de bajo costo. Pero bueno, también el bajo costo va aunado a que, por ejemplo, nosotros tengamos métodos de análisis robustos, que sean sencillos de aplicar y que incluso una persona que no tenga los conocimientos químicos profundos los pueda hacer, como es el caso, les comentaba la clase pasada, de estos dispositivos para medir glucosa en sangre, que a final de cuentas son equipos pequeños de análisis que trabajan a través de la tira reactiva, que es un biosensor a final de cuentas, y que con una sola gota de sangre puedo determinar yo en mi casa la cantidad de glucosa que tengo. Entonces, parte del quehacer del químico analítico moderno es trabajar dentro del proceso analítico para tratar de quitar algunas etapas con mi conocimiento en las otras ramas de la química y en otras ciencias, ver la forma de eficientar el proceso de forma que yo disminuya costos y yo disminuya tiempo de análisis. Y bueno,
Estas son las etapas del proceso del análisis químico. La primera es definir el problema. ¿Qué es lo que yo quiero resolver? ¿Qué quiero atacar? Quiero, por ejemplo, determinar tal vez si en una población donde mucha gente está sufriendo de ciertos síntomas de envenenamiento, si alguna fuente de agua potable que está en la zona está contaminada y se sospecha que pudiera ser, por ejemplo, arsénico. Entonces yo tengo que definir cuál es el problema que voy a atacar, porque ese problema, si yo no lo conozco bien, pues no voy a poder implementar las etapas que vienen después. Tengo que saber de dónde voy a tomar mi muestra, qué es lo que yo estoy buscando en la muestra. Vamos, tengo que utilizar todo el conocimiento como antecedente que yo tengo para poder establecer muy bien cuál va a ser mi estrategia de ataque. Una vez que yo ya tengo definido el problema, lo que sigue pues es ver dónde está mi analito. En el caso de mi ejemplo, pues obviamente va a estar en agua potable. Pero no es lo mismo, por ejemplo, que yo me enfrente a analizar el agua potable de un pozo, a que sea el agua potable de un lago o que sea el agua potable de un río. Normalmente aquí tengo que saber de dónde voy a tomar la muestra, porque pudiera ser que, por ejemplo, en el pozo, como el agua está estancada, ahí la cantidad de arsénico sea mayor, pero en un río o en un lago donde la cantidad de agua es mucho más grande y además en el río el agua está corriendo continuamente, pues las cantidades pudieran ser más pequeñas pudiera ser que hay diferentes cantidades de arsénico en diferentes zonas de un lago. Entonces, todo esto yo lo tengo que tomar en cuenta, tengo que tomar en cuenta la escala de la zona donde yo voy a tomar mi muestra, tengo que considerar cuál es la matriz y con esto de la matriz nos referimos a dónde está la especie que yo quiero determinar. Yo quiero determinar arsénico, el arsénico es un metal, pero si yo hago una investigación, aquí me estoy yendo a la parte de las fuentes de información, si yo hago una investigación de cómo se comporta el arsénico en agua, me voy a dar cuenta que el arsénico puede tener diferentes formas y que además el arsénico puede pegarse o complejarse, ya hablando desde un punto de vista más químico, puede formar enlaces, vamos, con otras estructuras orgánicas que puede encontrar dentro del agua. Entonces, pues tengo que saber qué tipo de matriz hay ahí para ver si no se me puede estar escondiendo el arsénico por alguna de estas zonas y eso me pueda dificultar su análisis, su determinación. Ya que conozco todas estas cosas, ya que conozco la química del arsénico, ya sé cuál es la matriz, ya sé dónde lo voy a tomar, pues entonces ahora sí, con todo ese conocimiento previo, yo voy a seleccionar el método de análisis. Obviamente voy a seleccionar un método que sea afín a determinar arsénico. Eh, por ejemplo, podría utilizar métodos que son electroanalíticos porque yo sé que el arsénico tiene diferentes estados de oxidación, lo puedo oxidar o lo puedo reducir, pero a lo mejor no puedo utilizar otro tipo de métodos analíticos porque el arsénico simple y sencillamente va a ser invisible para ellos. Entonces, aquí yo tengo que aprovechar el conocimiento de mi muestra para seleccionar mi método. Pudiera ser también que tenga varios métodos que apliquen para determinar el mismo analito. Entonces, a lo mejor las técnicas electroanalíticas son muy buenas, pero el problema es que el arsénico yo lo voy a encontrar complejado con ciertas especies orgánicas que pueda tener el agua. Entonces, a lo mejor, aunque pudiera determinarlo con electroanálisis, no va a ser posible verlo del todo porque el método no lo va a lograr encontrar dentro de donde está escondido. Y tal vez ahí necesite cambiar el método por un método, por ejemplo, como de absorción atómica, en donde la absorción atómica es un método de espectroscopía, y estoy hablando de luz. Los metales son capaces de absorber luz. Entonces, hay una etapa dentro de absorción atómica en donde yo calcino la muestra y al momento de calcinarla puedo liberar a los metales para poder analizarlos. Entonces, fíjense cómo todo este conocimiento en conjunto me va llevando a establecer un buen proceso de análisis o un buen proceso analítico para poder atacar mi problema. Una vez que ya tengo seleccionado todo esto, entonces paso a la etapa del muestreo. El muestreo es una etapa
muy importante. No se trata nada más de llegar, tomar un poquito, por ejemplo, del agua del lago y regresarme al laboratorio. No. La etapa del muestreo o las técnicas de muestreo son muy importantes para que al final yo pueda obtener resultados que sean confiables. Vamos a hablar un poquito más adelante de la etapa del muestreo para que ustedes se den cuenta de eso. Pero bueno, dentro del muestreo hago la toma de la muestra y si es necesario tengo que preservar la muestra. Puede ser que durante el transporte al laboratorio una muestra pueda descomponerse y eso cambie las características de lo que yo quiero analizar y que ya no vaya a ser comparable con lo que está sucediendo por ejemplo, en el lago que yo estoy analizando. Muy bien, ya que tengo mi muestra, ya que la preservé, ya que llegué al laboratorio, bueno, pues ahora sí empiezo lo que es mi experimentación, empiezo mi procedimiento experimental analítico. Entonces, aquí es probable que yo tenga que analizar cómo está llegando mi muestra para ver si yo tengo que hacer alguna extracción, es decir, ayudarle a la muestra para que suelte a la especie que yo quiero determinar. Entonces podría tener que extraerla, podría tener que transformarla, es decir, hacerla reaccionar previamente. A lo mejor el analito que yo quiero analizar está en concentraciones demasiado bajas, entonces tal vez tenga por ahí que hacer una preconcentración. Y bueno, todo esto se llama una etapa previa al análisis. Ya que tengo ahora sí lista la muestra para analizar, la meto a mi sistema, puede ser un sistema instrumental o puede ser un sistema que después vamos a ver de análisis clásico y yo voy a empezar a obtener datos, voy a empezar a obtener resultados. Estos resultados yo los tengo que analizar. Yo como químico y con el conocimiento que tengo que ver qué significa todo eso que yo estoy obteniendo. Solamente yo tengo ese conocimiento, un técnico no lo tiene. El técnico solamente les va a decir, pues esto es lo que salió y ya está. ¿Qué significan estos puntos? No lo sé. Y el químico analítico sí sabe cómo puede estar comportándose el sistema, de hecho en ese momento él puede saber si está funcionando la metodología o no está funcionando. O si algo pasó y no se le dio un buen tratamiento a la muestra antes de meterla a lo que es el equipo. Pero bueno, aquí es a donde el químico analítico empieza a utilizar su cerebro para analizar los datos que está obteniendo. Luego viene el tratamiento de datos, que normalmente es un tratamiento que está muy apegado a las matemáticas. Acuérdense que en algún momento platicábamos que la estadística es una herramienta matemática que aprovechamos mucho los químicos analíticos y con eso yo puedo darme cuenta cómo están mis datos, si son buenos o son malos. Ok, ya que tengo tratados mis datos, ahora sí hago la evaluación. Aquí es a donde voy a ver si realmente los resultados son buenos o son malos, que corresponde ya a la siguiente etapa. ¿Es correcto el resultado o no es correcto? Si es correcto, entonces yo ya puedo entregar mis determinaciones. Por ejemplo, si me lo están pidiendo gobierno para saber si tiene que clausurar esta toma de agua o tiene que poner retenes alrededor de un lago o algo así, pues yo entrego esa documentación y les digo, ¿saben qué? Sí está contaminado. O si veo que mis datos no concuerdan, pues entonces lo que tengo que hacer es regresarme dentro de las etapas del proceso analítico y volver a definir, bueno, tengo que ver a qué etapa me voy a regresar. Puede ser que no haya definido bien mi problema, puede ser que tenga que seleccionar otro método, puede ser que me falló el muestreo que yo estoy haciendo. Entonces ahí tengo que saber corregir el camino para que entonces aplicando otra vez el proceso analítico, ahora sí yo ya pueda llegar a una etapa donde los resultados sean confiables y yo pueda entregarlos. ¿A qué me refiero con resultados confiables? Pues en general, primero que sean consistentes o que sean lógicos. Si por ejemplo yo estoy haciendo análisis de arsénico y de repente me da que tengo una cantidad de toneladas de arsénico en el agua, pues suena un poco fuera de la realidad, porque por muy contaminado que esté un lago, pues no voy a tener toneladas de arsénico. Eso significa que tal vez mi sistema para tomar los datos, el instrumento que estoy utilizando o el método que estoy utilizando no los estoy manejando adecuadamente.
Digamos, todo esto lo tenemos que hacer hasta que yo obtenga resultados que llamamos nosotros en estadística precisos y exactos. Son las dos características que tienen que cumplir los resultados que ustedes obtengan. Cualquier análisis cuantitativo que ustedes hagan a través de todo este camino que está aquí, les tiene que llevar a obtener resultados precisos y exactos. Pero bueno, vamos a ir por partes. Cuando ustedes están en la etapa de escoger cuál es el método que es mejor para analizar la especie química que quieren cuantificar, pues hay de dos posibilidades, como se los adelanté hace un ratito. Ustedes puede ser que utilicen los que se llaman métodos analíticos clásicos, que también los encuentran como denominados por vía húmeda, y realmente son una herencia que tenemos de la química que se hacía hace mucho tiempo antes de que existieran los instrumentos grandes. ¿A qué grupo de métodos nos estamos refiriendo? Bueno, igual pueden ser cualitativos o cuantitativos. Los cualitativos pues normalmente son precipitación, extracción, destilación, que ustedes las han hecho en el laboratorio, no necesariamente tiene que ser en el laboratorio de química analítica. Y los cuantitativos, que son gravimetría y las volumetrías. De hecho, pues nosotros nos vamos a concentrar en un tipo específico de volumetría en el curso, que es la que tiene que ver con la química ácido-base. Estas técnicas, a pesar de que tienen años y años de utilizarse, no han, digamos, no han perdido importancia. De hecho, si ustedes analizan muchos métodos o muchas normas oficiales, se van a dar cuenta que varias incluyen dentro de la experiencia experimental a las titulaciones o a las volumetrías. Y eso significa que tienen varias ventajas que a veces incluso los equipos instrumentales no tienen. Pero bueno, ya hablaremos de las titulaciones más adelante. Y por otro lado, aparte de los métodos analíticos clásicos, también tengo disponibles los métodos analíticos instrumentales. Estos obviamente surgen gracias al boom tecnológico, gracias al desarrollo de otras ciencias como la electrónica, y pues gracias a este tipo de equipos yo puedo correlacionar ciertas respuestas. Normalmente lo que hacemos aquí es que yo voy a inducir una respuesta de mi analito gracias a cierta propiedad que él tenga. Voy a hacer que él dé una señal. Esta señal puede ser en términos de luz, de potencial eléctrico, de corriente, etcétera. Y después el equipo lo que va a hacer es captar esta primera señal y él la va a transformar en una señal eléctrica que a final de cuentas va a llegar aquí al display que yo veo en mi equipo instrumental. Y bueno, de los métodos analíticos instrumentales clásicos, pues tenemos la espectrofotometría, que es inducir una respuesta en términos de luz de la especie que ustedes están analizando, o que se genere un potencial eléctrico que tiene que ver con la potenciometría. Y por ejemplo, un ejemplo típico de potencial eléctrico o potenciometría es el uso del electrodo de vidrio o del pHímetro para determinar el pH. Aquí ustedes están aplicando potenciometría. El pHímetro, comúnmente conocido así, realmente potenciómetro, lo que realmente les está midiendo es un potencial eléctrico. Y bueno, el display lo que hace es transformar la información de ese potencial eléctrico a pH. Pero bueno, platicaremos un poco más adelante de generalidades del pHímetro, del potenciómetro, un poquito de cómo funciona, porque cuando lleguen de todos modos a la parte de instrumental, dentro de las químicas analíticas, pues ahí les hablarán más a fondo de cómo funciona todo este equipo que está aquí. También puede ser que ustedes induzcan una generación de una corriente eléctrica en la muestra, entonces eso hace que hablemos de amperometría y hay muchas otras técnicas o metodologías analíticas instrumentales que ustedes pueden utilizar dependiendo de las características de la muestra. Acuérdense que para poder saber si puedo aplicar esta o esta, desde antes yo tengo que saber qué propiedades tiene la especie química que yo quiero analizar. Y bueno, si es necesario separarla, si por ejemplo tengo una muestra complicada que tiene muchas cosas en su matriz, pues puedo utilizar técnicas de separación antes de analizar cuantitativamente. Y de hecho, pues en analítica manejamos cromatografía de líquidos, de gases y electroforesis capilar para lograr separar nuestro analito de todas las demás especies que me puedan interferir.
Estas son las dos grandes familias de métodos que ustedes pueden escoger para analizar lo que ustedes determinen, lo que ustedes piensen que es necesario analizar de acuerdo al estudio científico que quieren hacer. Pero bueno, una vez que tengo ya elegido el método y que ya analicé qué es lo que quiero determinar, pues ahora viene la etapa del muestreo. Y bueno, no vamos a ahondar demasiado en esta parte, es mucha información, ustedes la pueden leer aquí directamente de la presentación. Yo nada más les voy a comentar de manera rápida que el muestreo no es una situación sencilla, como se los comenté hace poco. Y de hecho la parte del muestreo también se relaciona mucho con lo que es la estadística. En estadística, no sé si ustedes ya llevaron estadística de la parte de preparación de matemáticas de la carrera, pero la estadística realmente tiene que ver con poblaciones y cómo se comporta una población de datos. Y bueno, pues aquí lo que nosotros estamos manejando también es una población de resultados, una población de datos que me dan los métodos que yo estoy utilizando para hacer mi análisis. Pero también las zonas donde yo pueda hacer mi muestreo o las veces donde yo vaya a hacer mi muestreo o las técnicas que yo utilice para mi muestreo también están muy relacionadas a la estadística. Porque a final de cuentas lo que yo voy a obtener es una población de muestras. Nunca cuando uno hace análisis se conforma con hacer una sola medición. De hecho, cuando ustedes ya están ejerciendo como profesionistas y van a la industria, por ejemplo, y les piden hacer un análisis de control de calidad, si ellos se dan cuenta que ustedes solamente hicieron una determinación, adiós, porque así no se maneja lo que es el análisis químico. Tiene que ser un muestreo tal cual que cada una de las muestras que ustedes tomen sea representativa de todo lo que ustedes quieren analizar. En el ejemplo mío del arsénico, si yo quiero analizar el lago, no basta con que yo me acerque a la orilla y nada más tome de ahí mi muestra. Tengo que ir a diferentes lugares del lago para hacer diferentes muestreos en estas zonas y entonces yo pueda tener al final un resultado que sea más representativo de todo lo que hay dentro del lago. Pero bueno, en este sentido, pues nosotros podemos tener algo que se llama muestreo aleatorio. El muestreo aleatorio, así como su nombre lo dice, es de manera aleatoria en la zona donde ustedes tienen que hacer su muestreo, pues toman muestras de diferentes lugares o de diferentes tiempos, dependiendo de cómo sea su análisis. Entonces, en este caso, pues digamos, ustedes al momento de decidir dónde van a tomar las muestras, como es aleatorio, pues no hay un sesgo, es decir, no hay una situación en la que su experimento vaya a estar influenciado por decisiones de ustedes. Como es aleatorio, pues ahora sí que es a donde caiga y ustedes van a un lugar o a otro al azar a tomar sus muestras y en ese sentido se espera que los resultados que ustedes obtengan sean una representación confiable de todo lo que está pasando aquí. Ahora, el otro extremo de un muestreo aleatorio es el muestreo que se llama de juicio. Aquí ya no lo hago aleatoriamente, aquí más bien yo digo, me conviene que sea aquí y aquí y aquí. Por ejemplo, yo digo, bueno, a lo mejor en el lago donde yo estoy analizando, las aguas negras llegan de cierta parte. Y yo digo, por mis pistolas, pues como ahí es la descarga de aguas negras, yo tengo que ir a muestrear allá. Y me olvido de toda la región que está fuera de esa zona. Entonces, bueno, esto implica que puede haber ciertos riesgos. Puede ser que yo me esté equivocando porque a lo mejor la gente no está tomando agua de esa parte, está tomando agua de otra parte que está lejos de la descarga de aguas negras. Pero bueno, también se llegan a hacer muestreos de juicio. Si yo estoy completamente seguro y normalmente me tengo que basar en otros estudios que han hecho otras personas u otros antecedentes, si yo estoy seguro que la zona donde voy a muestrear es la adecuada, bueno, pues ahí lo hago. Pero sí puede haber cierto riesgo. Una forma de no hacerlo totalmente aleatorio y no hacerlo totalmente de juicio es el muestreo sistemático. En el muestreo sistemático ustedes lo que hacen es decidir hacerlo por tiempos o por distancias.
dependiendo de qué es lo que ustedes vayan a muestrear. Entonces, se vuelve un poco como una cadena. Es un muestreo a ciertos intervalos. Por ejemplo, en la imagen que está aquí, si ustedes fueran a muestrear sangre de diferentes personas, de un grupo de personas, en el muestreo sistemático lo que ustedes dirían, pues lo voy a hacer de 2 en 2, ¿no? Bueno, de 3 en 3. Entonces, a esta le tomo su muestra, esta no, esta sí. Y a esta le tomo la muestra. Esta no, y esta sí. Esta no, y esta sí. Es un muestreo, o sea, yo decidí hacer este intervalo de 3 en 3, y entonces eso me haría caer en el muestreo de juicio, pero a final de cuentas también las personas que pues están cayendo en, ahora sí que en mis garras para hacer la muestra de sangre, pues son totalmente aleatorias. Yo no estoy diciendo que a todos los Luises les voy a tomar la muestra o a todas las Claudias les voy a tomar la muestra. Eso lo determina el muestreo sistemático que yo voy a hacer. Entonces, es una forma de tener la parte aleatoria, pero también la parte de juicio. Aunque la generalidad es que pues nosotros hagamos muestreos que se llaman por conveniencia. Sobre todo nosotros que pues trabajamos en laboratorios no tan, digamos, ricos en recursos como laboratorios en Estados Unidos, en Europa, donde pues ellos realmente pueden invertir muchos recursos para hacer sus investigaciones. En nuestro caso, a veces hacer muestreos aleatorios o muestreos de juicio o muestreos sistemáticos va más allá de las capacidades económicas o instrumentales que nosotros tenemos. Entonces, si necesitamos eficientar costos, si necesitamos eficientar ciertos accesos, etcétera, pues nosotros tenemos que decidir en dónde nos conviene hacer nuestro muestreo, dónde es más factible para nosotros hacerlo, tratando de que con esta decisión no afectemos lo que es la representación de toda la muestra, de toda la región donde yo voy a tomar la muestra. Entonces, pues sí, ese es el detalle, ¿no? La mayoría de los que hacemos investigación hacemos muestreo por conveniencia, aunque realmente el muestreo lo deberíamos hacer sistemático, pero no siempre es factible poder hacerlo así. Entonces, digamos, estas son las formas en las que ustedes van a escoger cómo hacer su muestreo, pero también el muestreo puede depender de cómo es la muestra o el origen de la muestra. No es lo mismo muestrear un gas que muestrear un sólido o que muestrear un líquido. Para muestrear gases, ustedes generalmente pues tienen que utilizar recipientes que sean lo suficientemente resistentes al gas que ustedes van a tomar como muestra. Hay gases que pueden ser muy corrosivos, sobre todo, por ejemplo, si están haciendo análisis de gases que vienen pues de algún volcán o gases que vienen de aguas termales o cosas por el estilo. Normalmente esos gases tienen pues ciertos compuestos químicos en estado gaseoso que sí llegan a atacar ciertos materiales. Y el problema es que si atacan estos materiales, lo que hay ahí adentro son reacciones químicas y entonces empiezan a formar otras especies químicas que van a alterar sus resultados al momento que hagan el análisis. Entonces, hay ciertos receptáculos en donde ustedes pueden poner el gas. Hay, por ejemplo, acero inoxidable. Los más comunes son las bolsas de teflón y Tedlar, de forma que no vaya a haber una reacción química entre su recipiente y el gas que ustedes están obteniendo. Normalmente los gases reactivos que tenemos que controlar, ya sea que sean muestras o que estén presentes dentro de mi muestra, pues son por ejemplo el ozono y los óxidos de nitrógeno. Entonces, todas estas cosas nosotros las tenemos que considerar al momento de tomar estas muestras de gases. Y bueno, a veces el gas no va a venir solito a nuestro receptáculo y tenemos que utilizar lo que son bombas para facilitar el llenado de estas bolsitas de teflón o de los recipientes de acero inoxidable. Y bueno, a veces también algunos receptáculos tienen algunos solventes sólidos. La idea es que estos sólidos en su superficie absorban a los gases. A veces incluso lo pueden hacer de manera selectiva para que tomen el gas que les interesa a ustedes analizar y los demás gases queden fuera de lo que es este solvente sólido. Entonces ya al final cuando yo llego al laboratorio, libero los gases que no me interesan
y el gas que quedó atrapado en este sorbente le doy un tratamiento, o más bien al sorbente sólido le doy un tratamiento para que suelte el gas que sí me interesa analizar. Ahora, por otro lado, el muestreo de sólidos también tiene su chiste. Y normalmente el muestreo yo lo voy a elegir dependiendo del tamaño del sólido que yo quiero recolectar. Es muy común que, por ejemplo, en la industria farmacéutica, pues yo hago análisis o muestreos de comprimidos que están en ciertos lotes de las industrias farmacéuticas. Si voy a tomar minerales, pues van a ser rocas de grandes tamaños. Suelos, pues estoy hablando de áreas extensas en las que yo pues voy a tener que aplicar alguno de los métodos de muestreo que les platiqué antes, pero además al momento de tomar el pedacito de suelo, pues también tengo que tener ciertas estrategias porque el suelo pues a final de cuentas contendrá tierra, contendrá piedras, contendrá sedimentos, etcétera, etcétera. Puede ser también en la industria de los alimentos que yo tenga que enfrentarme a tomar pellets, por ejemplo. Las pellets son tal cual, por ejemplo, las croquetas que les dan a sus perros y a sus gatos. Entonces, si yo voy a hacer análisis de control de calidad de cómo está saliendo el producto de una industria de alimentos para animales, bueno, pues yo tengo que tener también cierta técnica de muestreo, como de hecho aquí la están viendo ustedes en la fotografía, para tomar las muestras de pellets. Pero generalmente los aditamentos que yo necesito para tomar mis muestras dependen del tamaño del sólido que yo voy a recolectar. Y bueno, cuando son muestras de suelos, pues normalmente lo que se hace es un tamizado para poder elegir el tamaño de la muestra sólida que a mí me interesa analizar. Y bueno, en el caso de los líquidos, pues aquí tengo que fijarme más bien en dónde está el líquido. Normalmente el líquido yo lo puedo tener, por ejemplo, en movimiento en sistemas abiertos, como sería el caso de un río, como el que está aquí. Y entonces generalmente lo que hago, fíjense, aquí cuando estoy haciendo muestreo de líquidos, y tiene un poco que ver con lo que ya les había platicado de mi ejemplo del arsénico, es que realmente yo tengo que tener homogéneo en todo el cuerpo del líquido el agente químico que yo quiero determinar. Si está homogéneo, eso significa que en cualquier lugar donde yo haga mi muestreo, voy a obtener la misma cantidad. Pero pudiera ser que en otros sistemas no vaya a ser homogéneo, vaya a ser heterogéneo, y es ahí donde yo voy a entrar en dificultades. ¿Cómo se hace el muestreo cuando estamos en un sistema líquido en movimiento y además es abierto? Bueno, pues aquí no hay de otra. Como es un sistema que está en movimiento constante todo el tiempo, pues yo puedo considerar que es homogéneo, es como si se estuviera revolviendo todo el tiempo y cada vez que se revuelve pues se homogeniza. Entonces, normalmente lo que hacemos es tomar la muestra con una botella tal cual, una botella que también esté hecha de un material resistente. Si va a ser un líquido como el agua, bueno, pues no hay problema, se pueden utilizar cierto tipo de polímeros que no son realmente caros y que son resistentes. Pero bueno, si voy a utilizar, si más bien voy a analizar líquidos que son ya corrosivos, pues lo que yo voy a necesitar son envases con polímeros más resistentes y que no se vayan a degradar al contacto de mi muestra. Entonces, en este caso lo que se hace es pues, directamente colocar la botella en contrasentido del flujo del río, tomar la muestra y pues taparla y ahora sí poder transportarla. A veces también se necesita la ayuda de una bomba si el río no tiene mucho flujo, es decir, no se mueven tanto las aguas, pues ahí sí vamos a necesitar un poco de ayuda para obtener la muestra. Cuando ustedes tienen un sistema en movimiento, pero es un sistema cerrado, como podría ser, por ejemplo, un líquido que está fluyendo a través de una tubería, el subsuelo, por ejemplo, bueno, aquí otra vez podemos considerar que como se está moviendo, pues es homogéneo todo lo que está dentro de este líquido y pues yo puedo tomar la muestra en cualquier lugar. Y normalmente lo que se hace es trabajarlo como si fueran a tomar una inyección. Se mete un tubo directamente dentro del gran tubo que está llevando el flujo. Es como si les metieran a ustedes en la vena una jeringa para tomar una muestra de sangre. De hecho, la sangre es un ejemplo de un sistema líquido que está en movimiento, pero está en sistema cerrado. Entonces ustedes meten la jeringa y de ahí toman la muestra.
Lo mismo se hace, por ejemplo, con las líneas que llevan los hidrocarburos de Pemex, las materias primas, la gasolina, el petróleo crudo, etcétera, etcétera. De esta forma es como se toman las muestras de líquido para hacer su análisis. Ahora, si ustedes se enfrentan a líquidos almacenados en contenedores, ahí ya el asunto cambia. Ahí el problema va a ser que si ustedes tienen el contenedor durante mucho tiempo almacenado, pues hay especies más pesadas que tienden a sedimentarse, se van hacia abajo por mero efecto de la gravedad o por efectos de densidad. Entonces, si ustedes llegan y quieren muestrear y toman nada más de arriba, entonces lo que va a suceder es que van a tener una concentración más pequeña de lo que realmente, por ejemplo, hay abajo. Entonces, en este caso, pues lo que normalmente se hace es tomar muestras de diferentes profundidades de donde está almacenado el líquido para que entonces podamos tener un perfil de diferentes cantidades de acuerdo a la zona del contenedor que estamos analizando. Y cuando tenemos sistemas que están estáticos abiertos, como podría ser, por ejemplo, eh, contenedores de agua potable que se les dio tratamiento y que están pues justo esperando a que sean liberados para recolección, a veces no necesariamente para consumo humano, sino para riego de áreas verdes y cosas por el estilo. Bueno, pues más o menos es lo mismo que en los contenedores almacenados, ¿no? Igual tenemos un cierto efecto de heterogenicidad, es decir, no está todo revuelto tal cual, va a haber zonas más concentradas que otras, y entonces otra vez lo ideal es tomar muestras de diferentes profundidades para hacer un perfil de cómo va cambiando la concentración. Entonces, como se pueden dar cuenta, el muestreo no nada más implica llegar, tomar mi muestra e irme felizmente al laboratorio a trabajar. Tengo que considerar de dónde estoy tomando la muestra, de qué naturaleza es mi muestra, si va a ser corrosiva, si no va a ser corrosiva, dónde está, a final de cuentas, si es un río, si es un lago, si es un tambo, si es un tubo cerrado que lleva un flujo continuo. Todas estas cosas, en el caso de sólidos, si son pellets, si quiero analizar partículas de sedimento muy pequeñas o más grandes o piedras, todo esto yo lo tengo que considerar al momento de hacer mi muestreo. Y siempre que yo hago un muestreo, a final de cuentas, lo que estoy tratando de hacer es tomar ahora sí que una muestra representativa de todo el cuerpo que yo estoy tratando de analizar. Como en el caso del ejemplo del lago, yo no puedo llevarme todo el agua al laboratorio. Entonces yo lo que hago es muestrear de una forma eficiente para que, a pesar de que yo tomé solamente datos de ciertas zonas del lago, mis resultados reflejen la situación del lago por completo. Ese es el chiste del muestreo. Entonces, como se dan cuenta, pues es una etapa muy importante del proceso analítico. Y bueno, ya que yo escogí mi método, ya que hice mi muestreo, ya que pues le realicé el pretratamiento necesario a la muestra si fue necesario, ahora viene la etapa en la que yo voy a obtener mis datos. Y ya que yo empiezo a recolectar los datos y empiezo a analizarlos, pues aquí sí tengo que apegarme mucho a mis conocimientos de matemáticas y sobre todo a mis conocimientos de estadística. Como les comenté en algún momento, lo que nosotros buscamos cuando estamos haciendo un análisis cuantitativo es que mi resultado cumpla dos importantes características: que sea exacto y que sea preciso. ¿Qué significa esto de exactitud y precisión? El ejemplo típico que les van a poner a ustedes al momento de explicar esto es la diana. Cuando ustedes están jugando tiro al blanco, bueno, obviamente aquí ella lo está haciendo de manera profesional, pero pues lo podemos ejemplificar como el juego de dardos que a lo mejor tenemos por ahí cuando éramos niños o en bares o cosas por el estilo. Pero bueno, normalmente lo que nosotros queremos hacer aquí es atinarle al centro. Entonces, nosotros decimos que nuestros tiros han sido exactos cuando al menos uno de nuestros tiros ha dado en el blanco. Entonces, si ustedes empiezan a lanzar los dardos o las flechas y al menos uno da en el centro, entonces ustedes pueden decir que su experiencia fue exacta, porque al menos en algún momento lograron coincidir su tiro con el centro. Si esto nosotros lo manejamos
ya en un ejemplo de análisis químico, eso significa que todos los tiros que ustedes hacen son experimentos. Cada experimento lo que está tratando de hacer es encontrar el valor del centro, es el valor real que ustedes están tratando de cuantificar. Entonces, ustedes hacen varias experiencias, obtienen varios datos y al menos uno de ellos les logra dar el valor real de lo que tiene su muestra, ustedes pueden decir que el valor es exacto. Pero, ¿qué pasa si al momento de hacer todos mis tiros o hacer todas mis determinaciones experimentales, ok, puede ser que uno de mis datos haya dado en el centro, pero todos mis tiros están muy dispersos? Algunos están lejos del centro, otros están medio cerca, otros están muy cerquita, pero como que se ve una alta dispersión de todos los tiros que yo hice o de todos los experimentos que yo hice. Me voy a encontrar con datos que son mucho más altos o mucho más cercanos al valor central que yo estoy aquí tratando de obtener. Entonces, en ese sentido se dice que mi método es exacto, porque puede pegarle al centro en algún momento, pero no es preciso. Tengo una alta dispersión de todos mis tiros y estoy perdiendo precisión. Aquí, por ejemplo, en esta diana que está aquí, yo puedo decir que todos los tiros que se hicieron no son ni exactos ni precisos, porque ninguno le dio al centro y vean la dispersión de la persona que está tirando. Aquí ya tenía unos alcoholitos encima, ¿no? Porque pues, ha de haber matado a algunos cristianos porque ni siquiera cayeron sus tiros por acá. También ustedes pueden tener el caso de un sistema donde tengan una alta precisión, es decir, sus tiros casi siempre caigan en el mismo lugar o sus experimentos les den casi los mismos resultados cada vez que ustedes los hacen, pero nunca le dan al valor real. Este sería el ejemplo de un método que es preciso, pero no es exacto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos cuando estamos aplicando un proceso analítico, una metodología analítica dentro de este proceso? Pues que los datos que yo obtenga al final sean tanto exactos como precisos, que yo le pueda pegar al valor central y que además todos mis experimentos se concentren, todos mis datos, todos mis resultados se concentren en el centro de la diana, muy cerca del valor verdadero. Ahora, ¿qué es lo que me puede afectar a mí ya en el laboratorio? Lo que es la exactitud y la precisión. Bueno, la parte de la exactitud normalmente está unida a lo que llamamos los errores sistemáticos. Estos errores sistemáticos son errores que yo puedo determinar. Es, por ejemplo, si tal vez mi compañero no aforó bien. Estaba él preparando la solución y entonces a la hora de aforar, en vez de tener el menisco sobre la línea, se le fue una gota. Entonces ahí ya voy a tener una discrepancia en la concentración que yo preparé. Y aunque yo haga todo lo demás bien, voy a tener un error. Estos se llaman errores sistemáticos porque yo voy arrastrando ese error durante todo el tiempo. Y se llaman determinados porque yo puedo determinarlos. Si yo analizo todo mi procedimiento, en algún momento me voy a dar cuenta que mi compañero tal vez no aforó bien. Y si yo repito mi experimento y lo controlo mejor, voy a minimizar estos errores sistemáticos y voy a obtener una mejor exactitud. Si yo quiero medir la exactitud de mis determinaciones, en estadística utilizo algo que se llaman medidas de tendencia central, que ahorita las vamos a ver. Ahora, ¿cómo puedo evaluar la precisión? ¿Qué tan preciso fui al momento de hacer mi experimento? Bueno, la pérdida de precisión se debe a que yo puedo cometer errores aleatorios, que son errores que no puedo determinar. Estos errores aleatorios, pues normalmente son, les digo, errores que yo no puedo controlar, yo no puedo saber de dónde vienen. Puede ser, por ejemplo, cuando estaba utilizando mi instrumento, vino alguna diferencia de carga eléctrica y eso tal vez hizo que uno de mis datos se me fuera más alto de lo que yo esperaba. O podría ser también
que alguno de mis instrumentos no tuvo el mantenimiento adecuado y entonces los resultados que yo voy a estar obteniendo van a estar fluctuando. Entonces, todos estos errores que yo no puedo determinar normalmente le pegan a la dispersión. En este sentido, ¿cómo puedo minimizarlos? Pues a lo mejor yo podría cambiar ciertas características del sistema de análisis, de la metodología, podría cambiar la metodología, o podría cambiar, por ejemplo, el instrumental que estoy utilizando, tal vez está descalibrado y obteniendo material que ya esté calibrado, yo puedo mejorar la dispersión. Digamos, son errores un poco más difíciles de determinar, a veces, como les digo aquí, son indeterminados, y eso más bien me llevaría a cambiar prácticamente toda la estrategia que estoy implementando para mi diseño o para mi proceso analítico. Ahora, no sé por qué aquí la diapositiva no se ve completa. Me voy a salir un momento para verla aquí. Pero bueno, entonces, ¿cómo evaluamos estadísticamente hablando la exactitud? Es decir, ¿cómo son estas medidas de tendencia central? A final de cuentas, yo me estoy enfrentando a varias mediciones. Ustedes, como les comenté, no van a hacer una sola determinación en un laboratorio. Con su método, con su procedimiento, ustedes lo que van a hacer es hacer varias determinaciones. Y eso significa que ustedes van a obtener un conjunto de datos, a lo que llamamos en estadística una población de datos. Y a esta población de datos es a la que ustedes van a analizar para ver qué tan exactos y precisos fueron. Entonces, las medidas de tendencia central son las que me van a decir qué valor obtuve al momento de analizar una muestra con mi método. ¿Qué concentración, por ejemplo, me estaría reportando mi método para determinar el arsénico? ¿Qué concentración obtuve yo para determinar el mercurio presente en una muestra de peces? Entonces, las medidas de tendencia central son las que me van a decir de mi conjunto de datos cuánto obtuve. Y que a final de cuentas, ese dato es el que me va a decir si me acerco o no me acerco a lo que es el valor real, a la exactitud. Entonces, tenemos tres formas generales de hacer nuestras medidas de tendencia central. En estadística se dice que nosotros estamos trabajando con poblaciones que son normales y que cumplen lo que se llama una campana gaussiana, es decir, que de mi conjunto de datos va a haber algunos que sean más frecuentes que otros y por eso se forma esta campana. Pero bueno, una forma de reportar un resultado es a través de una media aritmética, que es realmente la forma que utilizamos todo el tiempo en química. Nosotros hacemos el promedio de todas nuestras observaciones y a ese promedio es al que nosotros consideramos el valor que me está reportando mi método que apliqué. Pero bueno, también existen otras dos, que son la mediana. La mediana es tal cual el valor central de una serie de datos, o sea, el valor que es más grande, ese es la mediana. Y la moda, que es el que se repite más, el que es más frecuente, que no necesariamente es el más grande. Y la media, pues es una representación promedio de todo. Entonces, vamos a ver, esperemos que aquí ya podamos poner la diapositiva completa. Así es. Este es un pequeño ejemplo para ver cuáles son las diferencias entre la media, la mediana y la moda. En un laboratorio de análisis, ustedes realizaron varias determinaciones de mercurio en atún. Encontrándose, aquí hay una falta de ortografía horrorosa, encontrándose los siguientes resultados en partes por millón. Entonces, tienen 3, 5, 4, 8, 8, 8, 5, 6, 7, 9, 5, 7, 4, 4, 7, 8. Estos son todos los resultados que ustedes obtuvieron. Entonces, de este conjunto de datos, que es lo que nosotros llamamos nuestra población de datos, hay que calcular la media, la mediana y la moda. ¿Okay? Bueno, la media es el promedio. Entonces, ¿cómo sacamos un promedio? Sumamos todos nuestros resultados y los dividimos entre el número de experiencias que nosotros hicimos. En este caso, pues fueron 16. Entonces, sumo todos mis datos, los divido entre 16 para obtener un promedio de 6.13. Entonces, aquí mi promedio es 6.13 o mi media aritmética. Ahora,
¿Cuál es la moda? Bueno, la moda es el valor que se repite de manera más frecuente. Entonces, si ustedes analizan todos los datos que tienen aquí, pues se van a dar cuenta que el 8 es el valor que más se repite. Por lo tanto, la moda es el 8. Y para calcular la mediana, pues tengo que ordenar los datos de menor a mayor. Entonces, fíjense que si yo los ordeno así, me quedan de esta forma. Y lo que yo voy a ubicar es el valor que está justo en medio. Y aquí voy a tener un problema porque dependiendo de si mi conjunto de datos es par o impar, pues puede ser que me queden dispares los datos que voy a tener a la derecha y los que voy a tener a la izquierda. Y en esos casos, lo que tenemos que hacer es aplicar la ecuación que está acá. Si el número de datos que yo tengo es par, entonces la mediana va a ser el valor que esté en medio más el valor más 1, o sea, el valor que esté junto a él hacia arriba, y eso entre 2. Y pues es lo que se está haciendo aquí a final de cuentas. Fíjense, de lo que se trata el cálculo de la mediana es que ustedes organicen sus datos. Si les queda 1 al centro con el mismo número de datos a la izquierda y a la derecha, esa es su mediana. Cuando ustedes tienen un número par de datos, no van a lograr hacer eso con un solo valor. De hecho, en medio les van a quedar 2 valores. Aquí, por ejemplo, tienen el 6 y el 7, y a la izquierda les van a quedar 7 datos y a la derecha también 7 datos. Siempre les tienen que quedar la misma cantidad de datos a la izquierda y a la derecha. Entonces, aquí tengo estos 2 datos que serían mi primera mediana, pero solamente puedo tener un valor de mediana. Entonces, de acuerdo a la ecuación que tengo aquí, lo que tengo que hacer es sumarlos y dividirlos entre 2, y ya lo que obtengo es la mediana. Entonces, fíjense, en este caso, la media es 6.13, la moda es 8 y la mediana es 6.5. Y bueno, ya después nos vamos vamos a platicar de que en estadística, la estadística que nosotros manejamos para los datos experimentales realmente me va a hacer considerar que la media, la moda y la mediana valen lo mismo. Entonces ahí no voy a tener problema para discriminar cuál es el valor que yo tengo que escoger. Y en general, como les comentaba, pues el resultado que yo tengo que reportar de un análisis que yo haya hecho, por ejemplo, si yo tuviera que reportar la cantidad de mercurio en atún de todas mis mediciones, yo la reportaría como 6.13, que es mi media aritmética o es el promedio. Es lo que yo tendría que reportar. Ahora, ¿cómo hacemos el análisis de las medidas de dispersión? Bueno, aquí tenemos también varias posibilidades. Estamos hablando de que puedo utilizar una variable que es la varianza, o la desviación estándar, o la desviación estándar relativa, que está relacionada a lo que llamamos coeficiente de variación. Entonces, si ustedes pudieran ver una curva que les describa cómo han sido todos los datos que obtuvieron en el laboratorio, pues ustedes, como estamos considerando una información gaussiana o un conjunto de datos gaussianos, pues ustedes lo que van a ver es que se forma una curva en este sentido, que es una curva de Gauss. Y entonces se van a dar cuenta que pues los valores que más se repiten son los del centro, o sea, donde les digo que ya coinciden la moda, la media y la mediana. Entonces, todos los valores que están lejos de lo que es el centro, dependiendo de qué tanto se muevan hacia la derecha o hacia la izquierda, me estarían definiendo cuál es mi dispersión. Un conjunto de resultados que tenga una baja dispersión, pues va a ser una curva muy delgadita, porque casi no me estoy alejando del valor central, si se dan cuenta. Y en cambio, estas dos curvas que están aquí, que están chaparritas y gorditas, pues significan que sí hay muchos datos que se están alejando del valor central. Significa que estoy perdiendo precisión o que se están dispersando demasiado. Ahora, ¿cómo mido esta dispersión? ¿Cómo saber si el método que yo apliqué
fue preciso o no fue preciso, tiene baja precisión o alta precisión. Bueno, pues para eso tengo que utilizar lo que es la varianza o la desviación estándar, que bueno, a final de cuentas están muy correlacionadas. ¿Qué es la varianza? La varianza se define como S cuadrada. Y si se dan cuenta, la varianza no es más que una comparación entre cada uno de los datos que ustedes están obteniendo contra lo que es el valor de en medio o el valor promedio. En otras palabras, lo que ustedes están viendo aquí es cada uno de los datos que ustedes obtuvieron, qué tanto se está alejando, qué tanto se está alejando de lo que es el valor central, que es precisamente lo que les comentaba hace un momento. Entonces, fíjense, esta es la ecuación para obtener lo que es la varianza. Es una sumatoria, pero realmente dentro de esta sumatoria lo que yo estoy viendo es el efecto de distancia entre cada uno de mis datos y el valor central. Y bueno, para maximizar los efectos de esta distancia se eleva al cuadrado y se divide entre el número de datos que obtuve menos 1. Y esto es lo que me define lo que es la varianza. Ahora, la raíz cuadrada de la varianza me da lo que es la desviación estándar. Por eso les digo que hay una relación directa entre varianza y desviación estándar. La desviación estándar no es más que la raíz cuadrada de la varianza. Y bueno, ¿cuál de las dos se utiliza más? Pues realmente la más reportada es la desviación estándar. Entonces, el valor de desviación estándar les va a decir qué tanta dispersión tienen ustedes. Mientras más grande sea la desviación estándar, pues la dispersión se empieza a hacer cada vez más fuerte. Ahora, también está este dato que es la desviación estándar relativa. En la desviación estándar relativa ustedes lo que hacen es una comparación, es una división a final de cuentas, una razón que es una comparación. Cuando ustedes hacen una división es comparar. Entonces, ustedes están comparando aquí el valor de la desviación estándar contra el valor de la media. Obviamente lo que yo espero es que la desviación estándar sea muy pequeña comparada con la media. Entonces, esta división me define lo que es la desviación estándar relativa. Y a partir de ella yo puedo obtener lo que es el coeficiente de variación, que no es más que el porcentaje de desviación estándar relativa. Es decir, es la desviación estándar entre el promedio por 100. Y eso me va a dar el porcentaje de desviación estándar relativa que se conoce comúnmente como coeficiente de variación. Estas son las tres formas para que ustedes puedan determinar si su método, si los datos que ustedes obtuvieron con el método tienen una buena o mala precisión. Normalmente se hace a través de la desviación estándar. Y bueno, este es un ejemplo de cómo determinar desviación estándar y coeficiente de variación. Entonces, aquí lo que tienen ustedes es una titulación ácido-base. Están tratando de determinar ácido fosfórico en un refresco de cola, que de hecho es una técnica aceptada, el uso de las titulaciones para determinar ácido fosfórico en la Coca-Cola, en la Pepsi-Cola. Entonces, los resultados que obtuvieron son en miligramos por litro, después de analizar varias veces una misma muestra. Entonces, los resultados fueron estos: 85, 62, 88, 55, 98, 52, 75, 70, 76 y 77. Esos son los resultados de haber hecho su experimento varias veces con una misma muestra de coca, o bueno, de refresco de cola. Hay que determinar la desviación estándar y el coeficiente de variación de estos resultados. Bueno, entonces, pues tengo que aplicar las ecuaciones que vimos en la diapositiva pasada, ¿no? Entonces, para determinar la desviación estándar, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito cada uno de los valores de mi medición, pero también necesito el valor promedio. Pues no hay problema, sacamos el valor promedio, que es la suma de todos mis datos entre el número de datos que yo obtuve, y eso me da 73.80. Y ya con este valor, ahora sí, yo puedo calcular mi desviación estándar. Acuérdense que lo que tengo aquí en el numerador es una sumatoria. Entonces, lo que yo tengo que hacer es punto por punto o dato por dato hacer lo que está aquí, o lo que me dicta la ecuación. Tomar el dato experimental y restarle lo que es el promedio o la media. Entonces, mi primer dato es 85, pues sería 85 menos 73.80 y eso al cuadrado. Más el siguiente dato sería 62 menos 73.80 al cuadrado. Y así sucesivamente hasta llegar al último valor.
Aplico toda esta suma que está representada por este ente matemático y aplico el n-1 que va en el denominador. Mi número de datos es 10, entonces aquí sería 9 y resulta que mi desviación estándar es 14.57. Y bueno, aquí yo ya puedo ver que el valor que yo estoy obteniendo, lo que yo reportaría como cantidad de ácido fosfórico en la coca es 73.80 y la desviación estándar, es decir, la precisión del método que yo utilicé es 14.57. Que bueno, aquí la pregunta ¿es alto o es bajo? Bueno, de entrada podemos ver que no es un valor muy pequeño. Generalmente se acepta un valor que esté por debajo del 5% comparado con la media. Pero bueno, para poder decidir mejor, precisamente el coeficiente de variación nos puede ayudar a visualizar qué tanto error estoy teniendo en este sentido. Entonces, calculo mi coeficiente de variación. Acuérdense que el coeficiente de variación se define como la desviación estándar entre la media por 100. Entonces sería 14.57 por 73.80 por 100 y eso me da un coeficiente de variación de casi el 20%. En química analítica, para que nosotros podamos decir que un método es preciso, el coeficiente tiene que estar por debajo del 5%. ¿Qué significa eso? Que el método que yo utilicé no me está dando muy buena precisión. ¿Ok? Muy bien. Espero que con esto no tengan dudas en cuanto a cómo determinar el valor que yo tengo que reportar después de una experimentación, de haber repetido mi medida varias veces y tampoco de cómo determinar si es o no es preciso lo que yo estoy haciendo. Este es otro ejemplo. Fíjense, aquí un microbiólogo sospecha que las poblaciones de dos diferentes estreptococos en un mismo cultivo no tienen la misma variación en cuanto al tamaño. Aquí estamos abordando un problema que no es directamente de cuantificación, pero sí es un dato importante desde el punto de vista científico el conocer qué tanta variación hay en dos muestras que yo estoy trabajando. Fíjense, aquí el científico dice, tengo dos diferentes bichos y yo digo que no hay variación de ellos en el tamaño. Y entonces para demostrarlo, toma su microscopio y mide el tamaño de 25 bacterias de cada uno de los tipos que él está estudiando. Entonces, para Streptococcus pneumoniae, él registra un tamaño promedio de los bichitos de 7.65 micrómetros y una desviación estándar ya calculada de 2.55 micrómetros. Y para el Streptococcus pyogenes, el tamaño promedio fue de 6 micrómetros y una desviación estándar calculada de 2.43. Aquí la pregunta es, ¿puedo decir que hay variación en los tamaños de las dos cepas de Streptococo o no lo hay? Bueno, pues lo que me conviene es comparar la dispersión del tamaño de estas dos muestras a través del coeficiente de variación. Tomo lo que es el promedio de cada uno de mis datos, la desviación estándar y hago el cálculo de los coeficientes de variación. Entonces, en el caso del Streptococcus pneumoniae, el coeficiente de variación calculado me da 33.33%. Y en el caso del Pyogenes, me está dando de 40.50%. Si se dan cuenta, la variación es aproximadamente de uno a otro del 7%, por lo que podemos decir que el microbiólogo tiene razón. Sí hay variación en cuanto al tamaño de una cepa con respecto a la otra. Y esto a veces es muy importante porque, por ejemplo, si nosotros quisiéramos identificar una cepa de alguno de estos dos microorganismos, pues nosotros ya sabemos que el tamaño va a ser una de las características que nos va a ayudar a identificarlos. Entonces, este otro ejemplo es para que ustedes vean que el uso de la estadística, en este caso de los coeficientes de variación, no nada más está supeditado a decir si un método es preciso o qué tanta precisión tiene comparado con otros. No. También lo puedo utilizar para tomar decisiones en cuanto a cierto número de muestras que yo tenga, para saber si varían o no en cuanto a cierta característica que yo esté investigando.
Y bueno, también puedo tener los que se llaman errores groseros o accidentales en química analítica. Estos errores eh, ah, pueden deberse pues, a situaciones muy burdas dentro del laboratorio. Puede ser que a alguien se le cayó una solución o que pesó demasiado, se equivocó por ejemplo en los cálculos y en vez de pesar 1 gramo pesó 10 gramos, cosas por el estilo. Entonces estos errores groseros pues afectan tanto a la precisión como a la exactitud, aunque a veces no son tan evidentes, sobre todo si tengo una cierta dispersión de mis datos. Puede ser que algún dato esté medio sospechoso por ahí. A veces a ojo es evidente. Si yo, por ejemplo, he estado haciendo mis determinaciones y uno me dio 10, otro 10.5, otro 10.3 y de repente uno me da 20, bueno, ahí yo creo que ya puedo sospechar que algo estuvo muy mal en mi medición de 20. Pero luego hay datos que son medio sospechosos y yo no puedo decidir si los debo de tomar en cuenta o no. Entonces, ahí no hay problema. La estadística, mi gran amiga matemática, me va a ayudar a decidir si ese dato sospechoso lo debo de aceptar o lo debo de rechazar. Porque si yo acepto un dato que tiene un error muy fuerte detrás de él, ese pequeño dato va a afectar toda mi población y me va a pegar en la parte de la precisión y exactitud de mi método, cuando realmente es más preciso y exacto de lo que yo estaría diciendo. Entonces, cuando ustedes tengan un conjunto de datos experimentales, hay que quitar los datos que no representen a la población, los datos que sean producto de errores graves y que obviamente estén haciendo que se salgan de la tendencia. Y para poder identificarlos, nosotros tenemos dos pruebas. La prueba Q, que es la prueba de Dickson, y la prueba G, que es la prueba de Groups. Entonces, ¿cómo aplicamos estas pruebas? Realmente aplicar estas pruebas es muy sencillo. Lo que voy a hacer, no me voy a meter en cuestiones muy densas de estadística, porque pues eso ya se los voy a dejar a sus otros profesores de matemáticas. Yo solamente voy a hablarles de pues el procedimiento que nosotros tenemos que seguir para aplicar estas técnicas matemáticas. Entonces, ¿cómo hago la prueba Q? Lo primero que tengo que hacer es calcular lo que se llama una Q experimental. ¿Cómo calculo esta Q experimental? Bueno, tomo el valor sospechoso, el que yo sospecho que pudiera no pertenecer a la población, y después lo que hago es restarle el valor más cercano. Aquí hay un error en las diapositivas. Aquí el subíndice P y N no tienen diferencia. Aquí tendría que ser N, entonces tengan cuidado con esa parte. Pero bueno, lo que yo estoy haciendo es tomar el valor sospechoso y le resto el valor más cercano a ese valor. Si les da negativo, no importa, ustedes tienen que tomar el valor absoluto. ¿Ok? Y ya que lo tienen, eso lo dividen entre lo que llamamos la amplitud. La amplitud es el valor más grande de todas sus determinaciones menos el valor más pequeño. ¿Ok? Y todo esto debe de incluir al valor sospechoso. Es decir, si el valor sospechoso resulta ser el valor más grande, no importa, yo lo tengo que considerar para calcular la amplitud. A eso se refiere esta parte. ¿Sale? Luego, ya que tengo calculada mi Q experimental, la voy a comparar contra una Q que está en tablas, que normalmente llamamos como Q crítica. Estas son las tablas de Q. Si se dan cuenta, ustedes las van a encontrar de acuerdo al número de experimentos o de observaciones, en este caso, que hicieron. Y ustedes tienen que elegir algún valor dependiendo de lo que llamamos el nivel de confianza. El nivel de confianza es, dentro de la parte de estadística, es con qué confianza voy a decir que lo que yo estoy decidiendo está bien. Entonces, ustedes pueden tener un 90% de confianza de que el resultado que van, o la decisión que van a tomar es acertada, o un 95% o un 99%. ¿Cuál tengo que escoger? Pues ahora sí que depende de la aplicación a la que ustedes le vayan a dar estos análisis. La regla general en química analítica es un 95% de confianza,
Pero por ejemplo, si ustedes trabajan en la industria farmacéutica, ahí el nivel de confianza tiene que ser más estricto y llega a ser hasta del 99%. Pero bueno, en cálculos analíticos normales, con 95% de confianza es suficiente. Eso significa que si por ejemplo ustedes rechazan ese dato, si ustedes lo identifican como un dato erróneo y lo quitan, tienen un 95% de probabilidades de estar en lo cierto, pero también un 5% de probabilidades de haberse equivocado. ¿Ok? Pero bueno, es parte de la probabilidad y parte de la estadística. Entonces, ya que tienen, les digo, la Q experimental calculada con esta ecuación, la comparan con la Q crítica, y si la Q experimental es más grande que la Q crítica, entonces se dice que el punto sospechoso no pertenece a la población y debe de ser descartado. Cuando ustedes hacen este tipo de comparaciones en estadística, un coeficiente que están calculando con una ecuación contra un coeficiente que está tabulado en tablas con un valor crítico, se dice que lo que ustedes están haciendo es validar o invalidar una hipótesis nula. Entonces, en este caso, en la prueba Q, la hipótesis que ustedes están tratando de demostrar es que el valor sospechoso no debe de ser descartado, que sí pertenece a la población o a la tendencia normal de la población de datos que ustedes están obteniendo. La hipótesis se cumple si la Q experimental es menor que la Q crítica. Si les hubiera dado que la Q experimental es menor que la Q crítica, entonces el dato se mantiene. Lo tienen que considerar como un dato de su población de datos. Pero si Q experimental es más grande que la Q crítica, no se cumple la hipótesis nula y entonces tienen que descartarlo. Y es lo que estamos haciendo aquí en la prueba Q. Y bueno, la prueba G. Normalmente la prueba G es la primera prueba que ustedes tienen que aplicar. Si ustedes no saben si durante toda su experimentación pudo haber habido una fuente de error que hizo que algunos de sus datos se pudieran salir de la tendencia, entonces lo primero que tienen que hacer es la prueba G, la prueba de Grubbs. Si ustedes están seguros que hubo errores durante su etapa experimental y que eso les pudo haber pegado en la determinación de algunos datos, entonces lo mejor es utilizar la prueba G. ¿Ok? Y bueno, la prueba de Grubbs es básicamente lo mismo que la prueba Q. Obviamente el coeficiente se calcula de manera diferente. Y es lo mismo. Aquí vamos a manejar una hipótesis nula otra vez de que el dato sospechoso sí pertenece a mi población. Entonces lo que voy a hacer es comprobar si es cierto. Para eso calculo mi G experimental. En este caso la G experimental va a ser el valor sospechoso menos el valor promedio. El valor promedio se calcula incluyendo al valor sospechoso, ¿ok? Entonces, lo que me dé el promedio, eso lo utilizo para restárselo al valor sospechoso. Otra vez me quedo con el valor que tiene que ver con el valor absoluto. Lo divido entre la desviación estándar y eso me va a dar mi G experimental. Ya que tenga la G experimental, entonces comparo contra una G crítica, que es la G que encuentro en tablas, y es la otra tabla que estaba aquí. Fíjense, una vez más aquí, pues me tengo que fijar en el número de determinaciones que hice para seleccionar cuál es mi valor de G crítica, lo mismo que yo hacía acá con el valor de Q crítica. Esta es una parte interesante. Fíjense que a diferencia de la tabla de Q, aquí el nivel de confianza me lo están dando de manera diferente. No significa que esto sea un 10% de nivel de confianza. Más bien significa que tengo 10% de probabilidades de equivocarme. Aquí me están presentando la tabla con nivel de confianza de estar en lo cierto. Y aquí es el nivel de confianza de equivocarme. ¿Okay? Más bien la probabilidad de equivocarme. Entonces, si ustedes ven un 10%, significa que tienen 10% de probabilidades de que la decisión que tomen esté errónea. Y esto equivaldría a hablar a un 90% de confianza de que la decisión que tomen es correcta. ¿Ok? Entonces, digamos que 90% de confianza o 10% como ustedes lo ven aquí, pues serían equivalentes. Entonces,
En determinaciones generales en química analítica, pues en la tabla G, aquí nos estaríamos quedando con esta parte del 5%, que sería el equivalente al 95%. ¿Sale? Entonces yo tomaría mi dato aquí de G crítica y entonces compararía la G experimental contra la G crítica, y si la G experimental es mayor que la G crítica, entonces se rechaza la hipótesis nula y entonces o sea, no se cumple la hipótesis y el punto sospechoso tiene que ser descartado. Estas pruebas Q y G son importantísimas. Cuando ustedes tengan valores que son sospechosos, no los acepten dentro de su población. Hagan la prueba Q y la prueba G antes de hacer cualquier otra determinación y vean si tienen que descartarlo o no. Porque dejar datos malos dentro de su población, les digo, les pega increíblemente en su exactitud y su precisión. Y normalmente lo que nosotros hacemos como químicos analíticos cuando estamos mejorando o probando nuevas metodologías es ver que éstas sean tanto precisas, muy precisas, como exactas. ¿Ok? Ahí. Bueno, vamos a ver dos ejemplos del uso de las pruebas de G y la prueba Q, la prueba de Dickson y la prueba de Groups. Vamos a ver este primer ejemplo que dice: se analiza la cantidad de mercurio en una muestra de salmón, se realizan varias mediciones y se registran los resultados de la siguiente tabla. Aquí está la tabla. Entonces, tenemos 5 medidas que se hicieron. Una primera me da 5.2 microgramos por gramo, microgramos de mercurio por gramo de pescado. La segunda 5.2, la tercera 5.5, la cuarta 5.6 y la quinta 6. Si se dan cuenta del conjunto de datos, el que resulta sospechoso es justo el de 5. Entonces, la pregunta directa es: ¿la medida 5 es confiable o debe descartarse para realizar el análisis de mercurio en el salmón? Y además me dicen, no se tienen indicios de posibles errores durante la experimentación. O sea, acuérdense que cuando ustedes están seguros de no poder identificar si hubo errores, lo mejor es utilizar la prueba de Groups, la prueba G. Entonces, lo que tengo que hacer es primero calcular la G experimental. Me voy a regresar un poquito aquí a las ecuaciones. Entonces voy a tomar el valor sospechoso, le voy a quitar el promedio, entonces significa que tengo que sacar el promedio, y también la desviación estándar porque tengo que dividir lo que me dé de la resta entre la desviación estándar. Y eso ya me va a dar el valor de la G experimental. Bueno, pues es lo que se está haciendo aquí. El valor sospechoso es 6. El promedio de todos estos valores es 5.5. No está aquí cómo se calculó, pero bueno, sería la suma de todo esto entre 5. Eso sería el promedio. Y eso me va a dar 5.5. Y ese valor lo voy a dividir entre la desviación estándar, que también aquí ya está calculada, y eso me va a dar 1.51. Entonces la G experimental es 1.51. Ahora tengo que comparar contra la G crítica, que es la que está en tablas. Entonces, fíjense, se hicieron 5 medidas. Me voy a ir a mi tabla, prueba G, 95% de confianza o 5% de probabilidad de error. Me voy a N5 y eso significa que mi G crítica vale 1.67. Y entonces lo que tengo que comparar es 1.51 contra 1.67. Y resulta que la G experimental es menor que la G crítica. Eso significa que se cumple la hipótesis nula y el valor es confiable. No debo de quitarlo del conjunto de datos que yo estoy obteniendo. Fíjense cómo sí resultaba sospechoso a primera vista, pero la estadística me está ayudando a decir que no, que la variación que yo estoy teniendo en el 6 es confiable y pertenece pues a cómo se están comportando mis datos. Por otro lado, ¿qué pasaría si yo hiciera el mismo análisis de este problema, pero sabiendo que sí hubo posibles errores en mi experimentación? Pues en ese caso voy a utilizar la prueba Q. Entonces, para el conjunto de datos de este problema, ahora voy a calcular la Q experimental. Me voy a la ecuación de Q, que es el valor sospechoso menos el valor más cercano entre la amplitud. La amplitud es el valor más grande menos el valor más pequeño. Entonces,
Me voy aquí y entonces aquí ya tengo mis datos. Tengo el valor sospechoso menos el valor más cercano. Fíjense que el valor más cercano es 5.6, sería 6 menos 5.6, entre la amplitud, que es el valor más grande, y aquí incluimos al valor sospechoso, que coincide con que es el valor más grande, 6, menos el valor más pequeño, que es 5.2. Bueno, aquí hay un error, porque debía haber sido 5.2, ¿no? Pero bueno, si ustedes hacen el cálculo les va a dar 0.4 y ya con esto tengo lo que es la Q experimental. Una vez que calculé la Q experimental, entonces la comparo contra un valor de Q crítica, me tengo que ir a mis tablas, a mi tabla de Q, y entonces a un 95% de confianza, 5 medidas me dan una Q crítica de 0.710. Entonces comparo el valor de 0.4 contra 0.71 y resulta que la Q experimental es menor que la Q crítica. Por lo tanto, también con la prueba Q puedo decir que el valor de 6 es confiable. La hipótesis nula se cumple. Y bueno, con esto estamos viendo la forma de aplicar las pruebas Q y la prueba G. Realmente es una situación muy sencilla de aplicar. No creo que tengan muchos problemas con ella. Vamos a dejar la clase hasta aquí. La próxima clase vamos a seguir con otro tipo de pruebas, que son las pruebas de contraste. Si tienen ustedes alguna duda, alguna situación no les quedó clara, si es una duda muy sencilla, pues podemos platicarla directamente en el chat del Facebook. Me gustaría que fuera conversación, que no sea dentro del Messenger de Facebook, por favor, que sea directamente una publicación en el muro, porque seguramente la duda que ustedes tengan muchos la van a tener y ya los demás viéndola y yo resolviéndola, pues podemos evitar que pues vaya a haber muchas personas que me escriban al mismo tiempo preguntándome lo mismo. Entonces con esto podemos eficientar tiempos, ¿sale? Y bueno, pues no me queda más que desearles que les vaya muy bien con todas sus demás materias, que pues se apliquen con todas las actividades que tienen que hacer. Cuídense mucho, otra vez, cuiden a sus familias porque la situación está complicada y nos estamos contactando pronto. Hasta luego.